Rammstein actualmente es una de las bandas más reconocidas alrededor del mundo, una polémica, censurada y odiada por muchos desde sus inicios, pero también una banda que ha marcado la vida de millones de sus fanáticos. A lo largo de su carrera han escrito canciones con temas que han impactado a más de uno, e inspirados en la ficción e incluso en famosas obras literarias. Hoy nos centraremos en 7 historias, la mayoría inspiradas en hechos reales, que van desde el canibalismo, la guerra, desastres, una curiosa canción que además de su historia terminó inspirando una canción viral, otra que provocó la censura de una conocida política europea, y muchas otras curiosidades que irás conociendo a lo largo de este video. La canción Donaukinder pertenece a su álbum Liebe ist für alle de 2009. La canción significa Niños del Danubio, y en su letra narra una catástrofe ocurrida en ese río, de cómo su fuente de consuelo se veía mezclada con el sufrimiento, y también nos cuenta la confusión de las personas. Aunque no hay una declaración contundente de cuál fue la inspiración de esta canción, todo apunta que se inspiró en el derrame de cianuro de Via Mare del año 2000, considerado como el peor desastre ambiental en el continente europeo desde Chernóbil, y uno de los peores en la minería europea. El accidente sucedió en Rumanía, cuando una compañía minera dedicada a la extracción de oro vertió accidentalmente más de 100.000 metros cúbicos de aguas que contenían cianuro, matando a una enorme cantidad de especies de flora y fauna. Uno de los ríos principalmente afectados por el desastre fue el Danubio, el cual da nombre a la canción. De igual forma, en la letra se menciona que los peces estaban sin aliento. El cianuro en los peces evita que el oxígeno llegue a las células. De hecho, hay un tipo de pesca ilegal que se hace con cianuro. También narra las sorpresas de las personas que no vieron nada y fueron afectados en sus actividades por el envenenamiento de ríos. En países como Hungría llegó a cortarse el suministro de agua y afectó gravemente a todas las ciudades y pueblos que se ubicaban al paso de los ríos. Mucha gente perdió su fuente de alimento y el daño en el ambiente fue devastador. Y también se habla de banderas negras. En una ciudad las banderas negras suelen tener diversos significados de advertencia. Uno de ellos el de aguas peligrosas por contaminación. Los niños del Danubio, el nombre de la canción, se refiere a los peces como los niños del río, que murieron en el desastre. Se estima que más de 1000 toneladas de peces murieron. Como dato curioso, esta canción tiene el estilo de power ballad. La canción Zerstoren pertenece a su quinto álbum de estudio Rosenrot de 2005. La canción junto con otras 5 fueron originalmente creadas para el álbum Reise Reise de 2004. De hecho, se grabaron en el mismo estudio de Málaga, España, que puede observarse en el documental que aparece en el DVD de Volker Ball sobre la creación de Reise Reise. La canción significa destruir, y en su letra nos narra lo que parece ser la historia de un niño malcriado, un niño egoísta que quiere cuidar sus cosas y destruir las de los demás. La canción nos cuenta sobre ese impulso por destruir lo ajeno. Sin embargo, la canción realmente no se inspiró en un niño, sino en el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, especialmente en la invasión de Irak, una guerra donde uno de los casos Baileys fue que el gobierno supuestamente poseía armas de destrucción masiva, que al final nunca fueron encontradas admitidas por él mismo y su gobierno, y en la que se opusieron países como Francia o Alemania, aunque después Alemania terminó cooperando desatando una tormenta política en su país, una guerra que a todas luces fue falsa, y en la que no escucharon las voces en contra dentro de su propio país, y que terminó salpicando a otros gobiernos que se vieron involucrados. Esta no fue la primera canción de la banda que criticó a los Estados Unidos. Anteriormente habían hecho lo mismo con América de Reise Reise. Zerstoren en un principio iba a llamarse Ankara. El nombre proviene de la capital de Turquía, y probablemente haga referencia a que Estados Unidos intentó desplegar tropas en territorio turco para atacar desde ahí. Sin embargo, no fueron autorizados, aunque también Turquía ingresó en el conflicto contra Irak. El intro de la canción es parte de una canción folclórica turca, y como curiosidad adicional, la banda System of a Down también criticó esta guerra en su canción BYOB. Meine Sachen will ich pflegen, den Rest in Schutt und Asche legen, zerreißen. Esta canción, además de su historia, también inspiró una canción viral, como vas a ver más adelante. Se llama Tattoo,
y fue incluida en su álbum de 2019. Según el sitio especializado Louder Sound, el intro de la canción recuerda al thrash metal de los 80 de bandas como Metallica. La letra compara los tatuajes como cartas. Llevo una carta conmigo. Las palabras arden en el papel es mi piel. De esta forma inicia la canción. La letra hace referencia a las marcas que llevaban los presos en los campos de concentración alemanes, especialmente en Auschwitz. No todos los presos llevaban tatuajes como muchos suelen pensar. Esta práctica fue común en Auschwitz, y el tatuaje era el número de entrada de los presos. Sin embargo, algunos fueron enviados a otros campos, y cuando fueron liberados llevaban tatuajes que procedían de su estancia en Auschwitz. Además, la canción no solo se limita a esta historia, también nos narra los tatuajes como una cuestión estética. En una parte de la letra se dice, el que quiere ser hermoso debe sufrir, pero la historia no termina aquí, puesto que el sonido de la canción inspiró una canción que se volvió viral hace unos meses, de un rapero finlandés que es fanático de la banda que participó en el certamen europeo de Eurovisión, el cual no ganó, pero fue por mucho la canción más reproducida del certamen y la favorita del público. Él mismo declaró la influencia de la banda en una entrevista para el medio BBC, sobre todo en la parte inicial, ya que la canción no es de metal. Incluso también se inspiró en los movimientos. Esta canción pertenece a su álbum Rise Rise. No es una canción muy conocida, pero seguramente los fanáticos más longevos la consideran una joya infravalorada. La canción se llama Stein Stein, que en español significa piedra por piedra. Esta canción está inspirada en un cuento de uno de los grandes de la literatura del terror, Edgar Allan Poe, mi escritor favorito por cierto. La letra de la canción nos narra la historia de alguien que le construye una casa a su ser amado. La canción inicia de una forma lenta e intrigante, con un sonido que evoca el misterio y un toque de melancolía. Sin embargo, conforme la narración continúa, también la intensidad de la canción. La letra narra cómo esa persona a la que se construye una casa debe permanecer en ella, de ser parte de la misma casa, una casa en la que nadie lo escuchará gritar. La letra se inspira en el famoso cuento de Edgar Allan Poe, El barril de amontillado, en el cual de forma resumida un hombre llamado Montresor se venga de otro llamado Fortunato y a base de engaños lo lleva a unas catacumbas con el propósito de que ahí le dará a probar un nuevo vino. Al llegar al final y al estar Fortunato ebrio, Montresor lo encadena y comienza a construir una pared, básicamente enterrando vivo a Fortunato y consumando su venganza. En el tercer lugar se encuentra la canción Ich tu dir weh, que en español significa te hago daño o te lastimo. La canción pertenece a su álbum de estudio Liebe für alle da de 2009. Sin embargo, por su letra que trata acerca de experiencias que rozan entre el dolor y el placer, de prácticas consensuadas que seguramente entiendes, la canción y el álbum fueron censurados en su país, ya que la letra fue considerada demasiado controvertida, por lo que solo los adultos podían comprarlo, y en tiendas poco accesibles para menores. En ese periodo la canción se sustituyó por 4 segundos de silencio. La encargada de indexar el álbum de la banda fue la entonces ministra federal de Asuntos de la Familia, Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, quien personalmente solicitó que se indexara el álbum. El álbum alcanzó el número 1 de ventas en su país hasta que fue censurado y se prohibió su promoción. Al respecto, el tecladista Christian Lorenz para el medio alemán Bild concedió una entrevista en la que decía que las personas que censuraron el álbum es como si creyeran que sus fanáticos eran lo suficientemente tontos para hacer lo que dice la canción. También añadió que los jóvenes ven cosas peores en las noticias antes de dormir y que creía que se había despedido de la censura tras la caída del muro de Berlín, añadiendo que si los nazis pueden expresar la expulsión de extranjeros en su país sin ser molestados y a ellos los censuraban el álbum, parecía que no habían avanzado mucho como sociedad. Irgendwie, dass Leute sensibler sind und das nicht gut finden, aber das muss jeder für sich selbst wissen.
Como curiosidad, el video fue dirigido por Jonas Åkerlund, ex baterista de Bathory, y el video se estrenó en un sitio para adultos, y para hacer real el efecto de la luz en la boca de Till Lindemann, este se hizo un piercing en la mejilla. La canción Wiener Blut, incluida también en su álbum de 2009, toca un tema bastante perturbador que probablemente conozcas. La canción significa sangre vienesa o sangre de Viena, haciendo alusión a la capital de Austria, pero también es el título de una opereta escrita por Johann Strauss II, compositor austriaco. La historia está inspirada en el caso de Fritzl, que se refiere a los crímenes que cometió el ingeniero austriaco Joseph Fritzl en la ciudad de Amstetten en el año 2008 en contra de su propia hija, la cual secuestró y con la que tuvo 7 hijos nietos. Una historia bastante impactante, más aún cuando además de lo cometido mantuvo a su hija en un sótano durante 24 años, desde 1984 hasta el año 2008. Según se relata, su hija se había escapado anteriormente. Vivió en la ciudad de Viena hasta que la policía la detuvo y la regresó a sus padres. Después intentó escapar de nuevo, pero fracasó. El 28 de agosto de 1984, su padre le pidió que le ayudara a llevar una puerta en el sótano, y desde entonces y durante los próximos 24 años no volvió a ver la luz del sol. Su madre la reportó como desaparecida, pero después su padre le entregó una carta a la policía, en la que Elizabeth escribió estar harta de vivir en casa, y que estaba con una amiga, advirtiendo a sus padres que no la buscaran o abandonaría el país. En realidad esta carta fue obligada a escribirla en su cautiverio. Algunos de sus hijos aparecieron en cajas a la puerta de la casa de sus padres, con cartas que daban a entender que todo se encontraba bien, como si su hija solo decidiera que ellos cuidaran a sus hijos. La madre de Elizabeth tampoco sospechaba nada. Todo esto se dio a la luz cuando Kerstin, la hija mayor de 19 años, se puso muy enferma, y Joseph la llevó al hospital. Esta joven había estado en cautiverio durante toda su vida. En el hospital, Joseph afirmó que simplemente la encontró enferma, apoyada contra la pared de la planta baja. Llevaba una nota de su madre, donde decía que necesitaba ayuda médica urgentemente. La historia, por supuesto, era falsa. La policía reabrió el caso de Elizabeth, que estaba como desaparecida. Esto ya que la joven no tenía ningún tipo de identificación. Ahí nuevamente el hombre repitió la vieja historia de que su hija se había escapado. Además, mostró otra carta de enero de 2008 que tenía matasellos de una ciudad cercana, por lo que la policía se enfocó en esa ciudad. Sin embargo, ahí nadie sabía nada de la paciente. El caso se fue tornando cada vez más complicado, por lo que Joseph decidió permitir que su hija saliera junto a sus otros 2 hijos que permanecían en el sótano. El caso ya tenía la atención de los medios. Elizabeth fue interrogada por separado para conocer su versión acerca de su supuesto escape. Cuando le dieron garantías de que no volvería a ver a su padre y que sus hijos estaban protegidos, la mujer se rompió y contó toda la historia de los últimos 24 años. Así es como se supo una historia que todavía cuesta asimilar. Hoy Elizabeth y sus hijos cambiaron de apellido, mientras que Joseph, que fue condenado a cadena perpetua, aún permanece en la cárcel. La canción My Child pertenece a su álbum Rise Rise, una historia muy conocida incluso entre no tan fanáticos a la banda, puesto que son de esas historias que sobrepasan los límites de lo que muchos son capaces de asimilar. La historia se inspiró en el caso de Armin Meiwes, conocida como el caníbal de Rotemburgo. La historia de Armin comenzó como varias de otros infames personajes, una infancia complicada con una familia disfuncional. De grande se unió al ejército, donde gozó de gran reconocimiento y admiración por sus demás compañeros, alcanzando el grado equivalente de sargento mayor. Sin embargo, lo abandonó para hacerse cargo de su madre. Tras la muerte de esta, comenzó a alimentar más su interés por el canibalismo. Su búsqueda comenzó en internet. Buscaba a alguien dispuesto a ser devorado. Finalmente encontró a un cocinero, pero ante su duda decidió dejarlo ir, ya que para que realmente pudiera funcionar la víctima tenía que estar segura. En total fueron 4 personas que dejó ir ante sus dudas. Después, al poco tiempo encontró a un hombre llamado Bernd Brandes,
un ingeniero de Berlín que estaba dispuesto a hacerlo. El hombre padecía de una distorsión de la personalidad. Finalmente se conocieron, y ahí dieron rienda suelta a sus fantasías más atroces. El caso de Armin causó una tremenda impresión a nivel mundial, sobre todo en Alemania donde sucedieron los acontecimientos. Realmente no se sabe si solo ese sujeto fue su única víctima, ya que en total otras 204 personas respondieron a los anuncios de Armin. La canción de Rammstein fue bastante controvertida. Su letra se cuenta desde el punto de vista de la víctima. Se convirtió en la segunda canción en las listas de Alemania y fue apodada como la canción del caníbal. De hecho, a día de hoy así suele ser conocida entre sus fanáticos. También fue nominada a los Grammy por mejor interpretación del metal, aunque terminó perdiendo con Before I Forget de Slipknot, de quienes podríamos hacer un video si apoyas con un like y lo escribes en los comentarios. En sus actuaciones en vivo, la canción es famosa por su humor negro, donde Till Lindemann, vestido de chef, intenta cocinar al tecladista Christian Lorenz, quien se encuentra en una olla gigante y de la que termina escapando. También es una de las favoritas del público, en donde se incluye mucha pirotecnia, y en uno de sus conciertos de México en el año 2022 llamó la atención por uno de los ya famosos peluches del Dr. Simi. Comenta qué te parece esta canción y si te ha gustado este video, compártelo. Es ist mein Teil. Recuerda compartirnos tu opinión acerca de estas historias, tu canción favorita o si tienes otra curiosidad. Te recomiendo revisar la lista de reproducción para más contenido que podrías estarte perdiendo. Suscríbete, dale like y comparte este video si te gusta todo lo relacionado al mundo del rock y metal. Por mi parte ha sido todo, hasta la próxima.